Relaciones bilaterales. Canciller Arreaza sostuvo encuentro con su homólogo español Alfonso Dastis. Sin dilaciones, España espera un proceso de negociación entre gobierno y oposición. Oferta y demanda. Venezuela y Kuwait evalúan producción de inventarios del crudo. Embate de la naturaleza, desbordamiento de ríos provoca inundación en Puerto Cabello. De emergencia. Desalojaron teleférico Mucubarí por falla eléctrica. Sobornos. Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva contra empresario Juan Pablo El Yuri. Gran debut. Barcelona aplastó a la Juventus en primera jornada de la Champions League. Histórico. Artistas se reunieron a beneficio de víctimas de huracanes. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, se reunió en Madrid con su homólogo español, Alfonso Dastis, para abordar relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El canciller venezolano aplaudió el apoyo de Dastis al proceso de diálogo entre el gobierno y oposición en Venezuela, auspiciado por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En el encuentro, Arreaza expresó su preocupación por la visión que se proyecta en España sobre la realidad venezolana, la cual a su juicio se ha traducido en numerosas declaraciones contra el gobierno de Venezuela y del proceso constituyente. Destacó que no es conveniente amparar a sectores que saboteen el diálogo y promuevan la violencia, ya que considera necesario un respaldo sincero al proceso. Desde Madrid, además, los cancilleres acordaron seguir trabajando en conjunto para garantizar el buen desarrollo de las relaciones entre España y Venezuela y avanzar en una agenda bilateral de trabajo hacia el futuro inmediato. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que no es suficiente que su gobierno desee dialogar con la oposición, sino que es indispensable que se inicie un proceso sin dilación de negociación. En la reunión sostenida en Madrid, Dastis expresó que España sigue con mucho interés en la situación en Venezuela. Aseguró que su gobierno apoya con decisión todo aquello que contribuya a la reconciliación y prosperidad de los venezolanos y que a su vez ayude a forjar un acuerdo que garantice el pleno respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, el ministro de España manifestó que es indispensable que las negociaciones se den sin demora para que se lleguen a acuerdos con concesiones concretas y garantías de cumplimiento. República Dominicana agradeció este miércoles el respaldo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la invitación de diálogo que realizó el país caribeño al gobierno nacional y la oposición venezolana. A través de un comunicado, el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, expresó su agradecimiento al máximo representante de la ONU. Señaló que el proceso de negociación propuesto por la nación caribeña y el expresidente español Jorge Luis Rodríguez Zapatero busca restablecer la paz y la estabilidad política en Venezuela. Vargas resaltó que esta es una oportunidad única para iniciar un proceso de encuentro, reconocimiento mutuo y reconciliación en el país. El Pleno del Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a imponer sanciones selectivas a las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Estas sanciones pueden incluir la congelación de sus bienes, la prohibición de entrar en territorio comunitario. En una resolución aprobada con 526 votos a favor y 96 en contra y 59 abstenciones, la Eurocámara condenó la elección de la Asamblea Constituyente celebrada el pasado 30 de julio, ya que a su juicio representa una violación a la separación de poderes. También lamenta el contexto de violencia en el país, que ha tenido como resultado numerosos muertos y heridos. Expresaron su profunda preocupación también por la situación de la Asamblea Nacional y manifestaron su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional. 4 horas continuas de lluvia en Puerto Cabello causaron el desbordamiento de los ríos Goiguaza, San Esteban y Aguascalientes en la entidad carabobeña. Ciudadanos reportaron que las zonas de Santa Cruz, Rancho Grande, Las Llaves, Tejería, San Esteban,
Guaygaza y la Beliza y Cumboito 2 se encuentran bajo el agua. Por su parte, Protección Civil decretó el estado de emergencia con alerta roja por la situación. El director del Instituto Municipal del Ambiente, José Parada, informó que 80 de los sectores se encuentran afectados por las precipitaciones. En Ecuador, la justicia ordenó la prisión preventiva con fines de investigación contra el empresario Juan Pablo El Yuri relacionado con el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía pidió la vinculación del acusado, quien se encontraría prófugo en Estados Unidos por presunto delito de captación ilegal de dinero. El sujeto es relacionado con el banco curazaleño Saibank, entidad que habría operado en el país sin autorización para facilitar pagos ilícitos. Una jueza además dictó prohibición de vender los bienes del Yuri e inmovilizó sus cuentas bancarias. En Brasil, el Tribunal Supremo autorizó investigar al presidente Michel Temer por presunta corrupción. Esto en relación con un decreto sobre el sector portuario con el que habría favorecido los negocios de una empresa privada. El documento firmado en mayo pasado habría facilitado a la compañía Rotrimar el puerto de Santos. Esto a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño que lidera el actual mandatario. La solicitud para averiguar el papel de Temer en la emisión de ese decreto fue presentada por la Fiscalía General, que tiene otras investigaciones en curso contra el presidente. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más información para ustedes. Quédense allí. Rosalina Barrios necesita con carácter de urgencia los medicamentos Valsartán de 80 miligramos y Microcer de 16 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-338-4919 o al 0416-524-1846. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, sostuvo una reunión con su homólogo de Kuwait, Issam Al-Marzo, para evaluar la reducción de inventario, la oferta y demanda del crudo, además de la situación de los hidrocarburos a escala mundial. Los dos funcionarios discutieron la evolución del mercado mundial del petróleo y la importancia de continuar los esfuerzos en los ajustes de producción emprendidos por Venezuela y el Estado de Kuwait, en compañía de los demás participantes en la Declaración de Cooperación de Viena, firmada el 10 de diciembre de 2016. Del Pino y Al-Marzo subrayaron la importancia del reequilibrio gradual de la oferta y demanda de crudos, así como la reducción de los inventarios, lo que en última instancia conduciría a una mayor estabilidad del mercado petrolero. Ambos ministros destacaron la importancia de la reunión del Comité Conjunto Ministerial para el seguimiento de la Declaración de Cooperación de OPEP+, prevista para el próximo 22 de septiembre en Viena. El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Leonardo Palacios, afirmó que no es factible realizar la reducción de 5 puntos en el impuesto de valor agregado, ya que el porcentaje de recaudación sería menor al mínimo contemplado en la ley. El abogado tributario explicó que tal acción podría afectar más a la economía, al tiempo que sostuvo que no hay soporte tecnológico para respaldar la medida. 5 puntos de la recaudación en todo significa una caída enorme en relación al Producto Interno Bruto. A mí me encantaría tener la visión de los economistas que han manejado las cuentas públicas para ponderar cuánto sería en una economía deprimida, estancada, una caída adicional producto precisamente de la reducción del IVA en 5%. Segundo, no hay preparación técnica. Los bancos no han puesto los llamados POS o puntos de venta, no porque los bancos no quieran. No es porque los bancos quieran hacer una guerra económica, es que no existe la suficiente dotación de recursos, divisas, para poder adquirir en el mercado internacional lo que no se produce aquí. Palacio sostuvo que todo cambio en la economía debe hacerse con el consentimiento de la ciudadanía, por lo que cualquier proceso de reforma debe presentarse ante el Parlamento. Todo proceso de reforma tributaria tiene que hacerse en el seno de la Asamblea Nacional, del órgano legislativo correspondiente. No puede acudirse a los expedientes que son patologías, que son sistemas que evidencian un vaciamiento de la democracia, como son las leyes habilitantes.
Insistió en que urge una reforma tributaria que actualice la recaudación de impuestos para que cumpla con los requerimientos actuales del Estado. El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que la distribución de alimentos se ve afectada debido a que los productos deben pagar 30% de sobreprecio por transporte de sus rubros. Diana Vázquez con el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora se realiza la jornada de trabajo del Plan 50 que cuenta con la participación del sector pecuario, donde el ministro Wilmar Castro Soteldo pide que se elimine la especulación en el flete que tienen que pagar los productores, cuyo costo, dijo, está por encima de su precio real. La logística que se da desde la producción de la materia prima a la industria y la logística que se da desde la industria a las cadenas de comercialización. En esos dos espacios es donde está el máximo nivel de especulación que tiene el producto que le llega al final al consumidor. Entonces allí tenemos que combatirlo. Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras, reconoció que existen fallas que se deben corregir, al tiempo que aseguró que el Estado venezolano no es enemigo de los productores nacionales, por lo que destacó que se busca alcanzar un precio unitario para el precio de los productos, esto para garantizar el abastecimiento de los rubros. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. Más de 500 turistas fueron desalojados del teleférico de Mérida-Mucubarí debido a una falla eléctrica que se produjo en la noche de este martes. Las fallas en el servicio eléctrico afectaron el funcionamiento del sistema y dejaron varados a más de 500 turistas que se encontraban en las diferentes estaciones. Los bomberos de Mérida confirmaron que en el procedimiento al menos 500 personas fueron socorridas por los funcionarios, quienes ayudaron a descender en primera instancia a los visitantes que padecían de alguna enfermedad o que presentaban quebranto de salud. Aunque los trabajadores del teleférico activaron la planta de emergencia, el descenso de temporadistas se extendió hacia la medianoche. El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que el Estado Bolívar se encuentra entre las 5 regiones más violentas del país. Mayerlin Carvalho con los detalles. Tenlo por seguro que este año vamos bien y vamos a finalizar bien, y sobre todo en el Estado Bolívar, el sur del Estado Bolívar, que es una de las zonas más difíciles y violentas, quizás por su geografía. Vamos a trabajar duro todos los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sobre tiroteos en zonas mineras al sur de la región, aseguró que las autoridades están trabajando para esclarecer y minimizar estos hechos violentos. Ciertamente es una zona violenta donde el delito es violento. Los hombres portan armas largas, o sea, fusiles de asalto con los que ellos mantienen en zozobra de una población del sur del estado. Es por ello que es importante el trabajo que viene desarrollando la Fuerza Armada Nacional, ese trabajo de hormiguita que se va haciendo, pero que va al final a dar sus frutos en este estado. Estas declaraciones las ofreció durante la inauguración de la sede del Eje de Homicidios y la Central de Reseña Nacional del CICPC en Bolívar. Un sistema moderno que permitirá tener la identificación plena de personas que cometan delitos y sus registros policiales, así como también ayudará a disminuir el índice delictivo en la región. Desde el estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más información para ustedes. Quédense allí. María Páez necesita con carácter de urgencia los medicamentos fenobarbital de 100 miligramos y fenitoína de 50 o 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-146-7257 o 0412-421-3070. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó la muerte de una persona y otra desaparecida a causa de las recientes precipitaciones que se han registrado en el estado Carabobo, las cuales han afectado 55 sectores de 4 municipios distintos. En Naguanagua, en el sector Trinchera, la autopista Valencia-Puerto Cabello, hay un deslizamiento importante en el kilómetro 180 hasta el 187, derrumbe en diferentes tramos y caída de árboles. Ahí está trabajando el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con la Gobernación, para el despeje de la vía, así como también en Bejuma ha habido
sectores importantes con afectaciones, en ríos desbordados del Capa, Los Naranjos, sectores afectados Boquerón, El Despertar, entre otros. El municipio Juan José Mora, en la parroquia Morón, también hubo un desbordamiento del río Morón y se encuentran 8 sectores afectados. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Así es, porque en Florida la lucha por la recuperación tras los daños ocasionados por el huracán Irma, hasta el momento se han reportado 19 muertes, de las cuales 12 han ocurrido en esta entidad. Pese a la reapertura del aeropuerto y locales, Florida enfrenta destrozos en carreteras, automóviles y tendidos eléctricos. Debido a ello, equipos de emergencia y agencias del gobierno trabajan para restaurar la normalidad. Al menos 192,000 personas estarían todavía en refugios y más de 4 millones continúan sin electricidad. Corea del Norte aseguró que redoblará sus esfuerzos para potenciar aún más su programa nuclear y de misiles y así situarse militarmente a nivel de Estados Unidos. En un comunicado, la Cancillería criticó las recientes sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, a la que calificó de provocación atroz. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, considera que no es posible dialogar con Corea del Norte sin que el país se comprometa a la desnuclearización. Cree que las conversaciones deben dirigirse a cambiar las políticas de Pyongyang y que la comunidad internacional debe presionar hasta que sea abandonado el programa nuclear. En Colombia, la Fiscalía y el Ejército revelaron el hallazgo de 57 bienes ocultos y 24 cuentas bancarias que no fueron incluidas en la lista de bienes reportados por la FARC. Las propiedades estarían en nombre de Mauricio Parra Rodríguez, alias El Quesero, quien sería presunto testaferro del grupo. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva declarará de nuevo ante la justicia como imputado por presunta corrupción y lavado de dinero. En esta causa, una de las 6 que afronta la Fiscalía le acusó de recibir sobornos por $4.2 millones de Odebrecht y a través del exministro detenido Antonio Palocci. Es momento de realizar una breve pausa y al regreso, nueva colección. Rihanna sorprendió con un look de motocross. Los detalles con Carialis Cuadros en Estrenos y Estrella de Avenida. Paciente requiere con carácter de urgencia Lupron en ampollas de 11.25 miligramos, Reteven y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-376-0080. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Carlos González tuvo una noche explosiva para comandar la victoria de unos Rockies de Colorado que se aferran a pelear el juego de comodín ante los Cascabeles de Arizona, novena a la que precisamente derrotaron. Nos vamos al Chase Field, tercer inning y Carlos González que voltea la pizarra con este jonrón de 2 carreras por el jardín derecho. Fue las cercas 11 de la campaña para el zuliano, que apareció de nuevo en el séptimo inning con su segundo jonrón de la noche, 12º del año para darle el triunfo definitivo a Colorado sobre Arizona, 4 carreras por 2. Desde la lomita del Fenway Park, Eduardo Rodríguez repartió 9 ponches para darle el triunfo a los Medias Rojas de Boston sobre los Atléticos de Oakland, 11 carreras por 1. El carabobeño tan solo permitió un imparable y otorgó 4 boletos para completar su quinta victoria de la temporada. Por los Atléticos vio acción el venezolano Franklin Barreto, que batió de 1-1. Victoria 20 en fila de los Indios de Cleveland, que empatan el récord de los Atléticos de Oakland de 2002. Un jonrón de Francisco Lindor en el primer inning y Carlos Santana anotando por un wild pitch de Drew Verhagen en el sexto, fueron suficientes para el triunfo 2-0. Pasamos a la Champions porque el Barcelona derrotó de forma contundente a la Juventus de Turín 3-0
en su estreno en la presente edición del torneo, en un día en el que se anotaron 28 goles. Lionel Messi sobre el final del primer tiempo, Iván Rakitic al 56 y de nueva cuenta Lionel Messi en la fracción 69 le dieron el triunfo al elenco catalán. En Londres, el Chelsea propinó la goleada más sonora del primer día de acción. 6-0, resultado de tenis para derrotar al Karabakh Akdam de Azerbaiyán. Pedro al minuto 5, David Zapacosta con el golazo de la jornada tras un centro shoot desde la banda derecha al minuto 30, César Azpilicueta al 55, Timue Bakayoko al 71, Michy Batshuayi al 76 y un autogol de Maxime Medvedev al 82 sobraron la abultada victoria de los Blues. Mismo marcador en el Allianz Arena, victoria del Bayern de Múnich sobre el Anderlecht belga. Robert Lewandowski al minuto 12, Thiago Alcántara al 65 y Joshua Kimmich en la fracción 90 convirtieron los tantos bávaros. Hoy continúa la acción de la primera jornada. Destacan Real Madrid Apoel, Liverpool ante Sevilla, Tottenham versus Borussia Dortmund y Feyenoord contra Manchester City. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el telemaratón más grande de la historia de Estados Unidos, que reunió a las celebridades del momento en beneficio de las víctimas de los huracanes. Este martes, una lista de artistas participaron en el maratón televisivo en favor de los afectados por los huracanes Harvey e Irma. Durante una hora, los teléfonos no dejaron de sonar en Los Ángeles, Nueva York, Nashville y San Antonio, mientras que Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Nicole Kidman, Beyoncé, Justin Bieber, Tom Hanks, Bruce Willis, Al Pacino, George Clooney, Barbara Streisand, Julia Roberts y Luis Fonsi, entre otros, atendían las llamadas, dieron sus discursos y cantaron. La iniciativa fue retransmitida de forma gratuita en 4 grandes cadenas de la televisión y también se pudo ver en streaming simultáneamente por YouTube, Twitter, Facebook y otras redes sociales. Hasta el momento se dice que cerca de 12 millones de euros fueron recaudados y los organizadores han asegurado que el 100% se destinará a las víctimas. Y Rihanna derrochó estilo en la Semana de la Moda de Nueva York durante la presentación de su nueva colección. La cantante presentó Fenty by Puma en una pasarela que imitaba una pista de carreras. La colección ofrece una mezcla de vestidos ceñidos al cuerpo y chaquetas extra grandes, combinando 2 colores, azul marino y rosa o negro con naranja. La ropa fue desfilada por mujeres y hombres, lo que indica que son piezas unisex. Riri sorprendió a todos con su entrada triunfal desde la parte trasera de una moto, alzando la mano haciendo la señal de los cuernos y con la lengua afuera. La diseñadora de moda Clarissa Egaña destaca como emprendedora. La venezolana encontró una gran oportunidad en el mercado nacional e internacional de la moda. Ella creó Por The Brass, una línea de ropa deportiva que además de ser eco-friendly es muy femenina y elegante. El nombre de la marca corresponde a la posición de los brazos en el ballet y los diseños están inspirados en una disciplina que practica ella llamada barra, que es una combinación de pilates y yoga. Clarissa ha logrado posicionarse rápidamente en la industria y sus prendas ya se comercializan en los 5 continentes a través de las principales plataformas digitales de venta. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel. Y al regreso de la entrevista de Venevisión, Endrina estará conversando con William Dávila, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hacíamos la aclaratoria antes de comenzar. Williams Dávila, con S, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, además miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento y con responsabilidades en Parlasur. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina. Y además, miembro de Acción Democrática, que estamos cumpliendo ya años. Es muy interesante comenzar por eso, porque son 76 años de la organización política Acción Democrática. Tras la llegada del presidente Chávez se vaticinó una ruptura de ese esquema pendular de alternabilidad de gobiernos entre Acción Democrática y COPEI, y muchos pensaron que Acción Democrática estaba muerto como organización política. Hoy en día, que están en el 76 aniversarios,
luego de un proceso de elecciones internas, se abrogaron 12 candidatos para el proceso de regionales. ¿Cómo se interpreta esto en el seno de Acción Democrática? Mira, Acción Democrática dedicó su tiempo en todos estos años de ir organizando su maquinaria, de irla renovando. La Dirección Nacional del partido se abocó por completo a revisar estructuras en las parroquias, en los municipios, en un trabajo calladito y silencioso, ¿no? En donde muchas veces tuvimos que llevar sinsabores, porque de repente ser ADECO era como una estigmatización social, ¿no? Sí, porque representaban el modelo de político viejo. Y tú sabes, se creó esa mercadotecnia, ese tipo de marketing político que a veces sustituye valores y principios, lo más nefasto en política. Bueno, pero ADE mantuvo una línea de acción, un partido pues direccionado por el compañero Henry Ramos, compañero Bernabé en la Secretaría de Organización, y eso ha dado resultados. Hubo una política, sobre todo cuando Henry, el 1 de agosto de este año, tiró una línea en el siguiente sentido, es decir, ADE va a participar en las elecciones regionales y esa línea fue asertiva. Y hoy día estamos viendo resultados favorables de 12 candidatos unitarios del partido. Pero en su momento generó muchísima controversia y yo le quiero preguntar, ¿hasta qué punto la política venezolana hoy está asignada y sobre todo entendiendo el desempeño de la oposición venezolana por los sectores radicales y presionados por las redes sociales? Mira, es que eso es muy relativo. Ser radical es una connotación dependiendo del lado que tú le des. Hay partido radical en Argentina, hay partido radical aquí en Chile. Es decir, todo depende del contenido que se le quiera dar. Si el contenido que se le quiere dar es mantener una posición firme, si se quiere extremista contra el status quo o contra el establishment, bueno, ahí depende de los matices de las concepciones. Acción Democrática es un partido de oposición firme y yo creo que en este momento tan importante es la lucha que se ha venido desarrollando en la calle, como muy importante, y es un acto de coraje, ir a votar o trabajar en unas elecciones regionales que se han debido haber hecho hace un año y que es el producto de una conquista de la democracia, que es el poder político desde abajo hacia arriba. La descentralización fue uno de los grandes logros de la democracia venezolana, destruido por este régimen centralista y autocrático que tenemos. En este sentido, y si miramos lo que está sucediendo de cara a las regionales, se destacaba hoy en un diario de circulación nacional que hay una pugna entre partidos que está retardando la proclamación de candidatos. ¿Se pudiera pensar que la oposición en este momento está viviendo conflictos internos? Mira, es natural que haya esa discusión porque hay una virtud y hay una ventaja que hay que subrayarla. Mientras la oposición escoge con más de 1 millón de personas sus candidatos a gobernador, el régimen los impone a dedo. Porque yo me pregunto, ¿quién escogió a Héctor Rodríguez? ¿O a Bielma Mora allá en el Táchira? ¿O a Guzmán allá en Mérida? ¿O los otros candidatos que lleva el gobierno en los otros estados? ¿El dedo inquisitorial de Miraflores? ¿O del gobierno constituyente o de Maduro? En cambio, en el caso concreto de la oposición, más de 1 millón de personas participaron para escoger su candidato y ya es natural que en algunos estados pues la discusión hubiera sido un poco más extrema, las metodologías del mensaje o de las actuaciones un poquito más radicales en el sentido ese de extremismo, pero lo cierto del caso es que todos estamos unidos y yo ya hago aquí un llamado. Vamos a privilegiar la unidad. El blanco no está entre nosotros mismos. El blanco está contra un régimen. Nosotros vamos a pelear contra las bolsas CLAP, vamos a pelear contra todos los dineros que maneja el Estado, vamos a pelear contra una estructura de poder. Y mal podemos dar nosotros esa lucha con divisiones y con contradicciones internas. Aquí tenemos nosotros que tener un objetivo claro, una campaña estratégica clara y vamos a luchar con todo el ánimo por toda esa cantidad de personas que cayeron, esas más de 130 personas que cayeron en la lucha por la democracia y por todos nuestros pueblos en función de rescatar a Venezuela. Ahora que hace referencia a los caídos durante las jornadas de protestas, distintos voceros del oficialismo han dicho que son responsabilidad de distintos actores de la oposición venezolana. En este escenario, eso pudiera ser un elemento que desmotive la participación en las elecciones regionales cuando se puede interpretar un descontento hacia las políticas implementadas por la oposición venezolana. ¿Qué responde usted a estos argumentos? No, el descontento que hay aquí es precisamente porque no hay comida, porque no hay medicina, porque la violencia política que ha ejercido este régimen ha sido de tal forma tan evidente que las Naciones Unidas, que el Papa, que la OEA, que todo el mundo está reclamando precisamente por la violación de los derechos humanos
y de los delitos de lesa humanidad. Entonces el descontento viene de allí, que no se encuentra comida, que la inflación está llegando a más de 1000% casi prácticamente. Ahora, hubo una acción, hubo lucha, y en conmemoración a todos esos caídos, tenemos que desarrollar esta lucha. En mi estado, por ejemplo, Mérida, hubo 7 personas asesinadas. En San Cristóbal, en Barquisimeto, aquí en Miranda, en Caracas, en diversas partes del país, en Valencia, hubo acciones de personas jóvenes y del pueblo, muchos de los cuales están participando en este momento en estas elecciones. Vuelve a retomar protagonismo la palabra diálogo, tras el llamado que hiciera el presidente de la República Dominicana y el expresidente de España. Y el presidente Nicolás Maduro decía que iba a aceptar esta convocatoria y de hecho ya se envió a un emisario, Jorge Rodríguez. Se había anunciado que la MUD habría enviado también una delegación, pero que esto no representaba que se habría iniciado el camino de diálogo. ¿Qué se espera en los próximos días? ¿El diálogo va a ser un instrumento previo a las elecciones regionales? ¿Cuál piensa usted debería ser el enfoque de esta propuesta de diálogo? Mira, 2 cosas. Uno, porque Maduro está todo asustado y tiene que mandar cualquier tipo de emisario con todo lo que le dijo el canciller francés y le han dicho de la Unión Europea, que tienen en puerta un conjunto de sanciones, la decisión que aprobó el Parlamento Europeo, o corre o se encarama. O sea, él dice una cosa, pero el gobierno constituyente está aprobando leyes constituyentes para perseguir a la oposición y nos amenaza a todos nosotros de acusarnos de traición a la patria con juicios históricos, etcétera. Y por el otro lado, eso es una invitación que hace el presidente de la República Dominicana. Entonces, lo importante en este caso es decir la verdad. O sea, yo no estoy de acuerdo con que si de repente tú dices que no vas para tal cosa y de pronto apareces en una reunión, en esa reunión que tú dices. Entonces, a la gente hay que decirle la verdad. En este momento, lo importante es que hay cosas concretas y claras que se tienen que resolver. Aquí hay problemas de comida, aquí hay problemas de medicina. Aquí se necesita fijar con garantía el proceso electoral, no solamente este que estamos viviendo, sino el mismo proceso electoral presidencial del 2018. Fíjate tú que ya Maduro está hablando de que puede prorrogar ese proceso. En tercer lugar, aquí tenemos que estar claros que hay presos, que hay gente exiliada. Aquí tenemos una Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo y que simplemente nos desconocen permanentemente nuestra autonomía constitucional. Más que hablar de una situación allí que contribuye a la estrategia la estrategia de bicicleta del propio Maduro, nosotros lo que tenemos que hacer es una agenda concreta, precisa, informarle al pueblo y seguir trabajando. Aquí tenemos que luchar nosotros por salir de este régimen. La gente lo que quiere es salir de un régimen hambriador y oscurantista como el que tenemos hoy día. A su juicio, ¿sí debería asistir la Mesa de la Unidad Democrática a este proceso de diálogo? Mira, yo vi el comunicado de la Mesa de la Unidad que dice que está participando a esa reunión convocada por el presidente de República Dominicana, pero fija muy claras las condiciones. Exacto. En el comunicado dicen que se presentan condiciones para negociar seriamente. ¿Cuál debería ser la principal condición que garantice un proceso de diálogo efectivo con acciones concretas? Mira, primero la verdad. Estar claro en el proceso electoral actual y en las elecciones generales de este país. Eso hay que tenerlo muy claro. Incluso definir bien clara la observación electoral, la presencia electoral internacional para un proceso de esa naturaleza. En segundo lugar, aquí hay que resolver el problema de la falta de medicinas y de comida. Eso no es una mentira. Están diciendo que llegaron 20.000 toneladas de comida en Anzoátegui. Dicen que hay unos buques por ahí, pero que no pueden entrar por las sanciones de Trump. Pura mentira. Lo cierto del caso es que hoy día el kilo de carne vale casi 20.000 bolívares, que el kilo de queso está valiendo casi 50.000 bolívares, que el cartón de huevo, cuando esta espuria constituyente arrancó hace mes y medio, valía 10.000 bolívares. Ahorita el cartón de huevo está en 30.000 bolívares. Entonces siguen las mismas colas, siguen los apagones, siguen los problemas económicos serios del país. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto esta constituyente espuria? Absolutamente nada, es simplemente la hegemonía del poder, destituir a la fiscal, acabar la Asamblea Nacional y crear miedo y terror en la población. Entiendo que a usted se le otorgó una medida cautelar por parte de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger no solamente su inmunidad parlamentaria, sino también proteger su vida. ¿En qué se fundamenta esta medida y cuál pudiera ser el alcance de cara a los exhortos que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, de convocar a un grupo de diputados y comparecer ante la Asamblea Nacional Constituyente, ante la Comisión de la Verdad? Primero es un reconocimiento a la lucha que hemos librado desde la Asamblea Nacional para que en el mundo
no se invisibilice la causa venezolana en la lucha por el rescate de los derechos humanos y por la democracia venezolana. Nosotros hemos sido perseguidos, llamadas de amenaza contra la vida y la integridad, el pasaporte anulado aquí en Venezuela, aunque ese pasaporte está vigente en otras partes del mundo. Yo tengo que estar pasando por caminos verdes para llegar a otras partes del mundo. La persecución contra los diputados, la agresión contra la Asamblea Nacional, las amenazas que hemos recibido todos los diputados. Entonces, eso es como un reconocimiento a esa lucha que hemos dado, y yo lo doy en reconocimiento pues a los más de 125 personas muertas en estos 130 días de lucha, a todos mis colegas parlamentarios que han sido agredidos y afectados y perseguidos en la Asamblea Nacional. Se nos agotó el tiempo, quedaron varias preguntas de la audiencia, entre ellas un planteamiento de Lewis Rivas, quien dice: señor diputado, con todo respeto, yo pienso que lo mejor no sería luchar, sino dialogar y poder construir el país que muchos soñamos. Eso lo dice @518 Lewis. Para luchar no hay que dejar de lado el diálogo, pero el diálogo tiene que tener cosas concretas, porque el diálogo es todo lo negativo al ruido que nos quiere opacar y al silencio que nos quiere callar. Es decir, nosotros tenemos que tener un concepto claro de eso para tener metas concretas y objetivos que se logren. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Williams Dávila, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Antes de finalizar, Milagros tiene una importante información. Adelante, Milagros. Gracias, Andrina. Así es, porque en República Dominicana ya están las delegaciones de oposición y del gobierno de Venezuela para retomar el diálogo. Caterín Díaz, de nuestro canal aliado Noticias Sin, con la información. Gracias, así es. Se espera que el reinicio de este diálogo por la paz en Venezuela reanude en la República Dominicana en cualquier momento, pues aunque las autoridades han tenido bastante hermetismo con respecto al lugar donde se realizaría este encuentro, ya tenemos confirmado que ambas delegaciones, tanto del gobierno venezolano como de la oposición de ese país, se encuentran en territorio dominicano, a la espera de tener más detalles de esta reunión para dar seguimiento junto a la mediación de autoridades dominicanas, incluida el canciller Miguel Vargas Maldonado, así como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández. Este proceso de diálogo conduzca a la consolidación de la paz, de la concordia, que cese el bloqueo brutal que los sectores financieros por orden del imperio norteamericano tienen contra la patria venezolana. Serán buenas noticias, como ha dicho el alcalde y coordinador del diálogo por parte de la representación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos venido con la bandera de la paz. Bien, muchísimas gracias, Catherine. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta reunión en República Dominicana. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.